Y bien, eh, si has llegado hasta este punto y ya has visto todos los videos, pues felicidades. Ya estás solamente a un paso de ya terminar, digamos, este módulo, este curso de lo que es herencia y polimorfismo. Vamos a hacer un overview rápido de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Hemos visto ya que, bueno, las interfaces, como ya vieron, son eh, parecidas a las clases abstractas, pero ¿en qué se diferencian? Ya lo hemos visto incluso en el video anterior. Atributos no pueden tener, constructores tampoco, y los métodos no pueden tener implementación. La interfaz define solamente métodos abstractos, entonces si tú pones aquí un abstract, no hay ningún problema, es aceptado, pero como en una interfaz todos los métodos son abstractos, entonces no se puede, lo ignoramos. De igual forma aquí en la definición de la interfaz, toda interfaz es abstracta. Y entonces se omite este modificador porque toda interfaz es abstracta y no se puede redundar tanto. Ahora, ya que hemos visto ya los dos pilares de la herencia, que en este caso pues es la reutilización de código y el polimorfismo, pues no, básicamente extends e implements, que son los dos pilares de la herencia en Java, y sabemos las diferencias entre una clase abstracta, una interfaz. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos ahí de cómo podemos mejorar este código, porque si se dan cuenta, si bien nuestro modelo que vemos aquí ya está limpio, escalable, eh, está bien hecho, aún tiene ciertas fallas. Y esas fallas, si bien no son graves, es muy bueno que las tengan mapeadas o las tengan en el radar, porque les va a dar un mejor punto de vista para seguir trabajando sus proyectos reales, ya digamos de la escuela, la universidad o del trabajo mismo. Los conceptos que estamos aprendiendo aquí se aplican en el trabajo del día a día, así que por ejemplo, yo veo en mi trabajo el tema de interfaces, herencia de código legado, proyectos que yo ya tomo ya hechos, ya ves esto, digamos, el pan de cada día. Entonces les va a servir bastante. Vamos a agarrar nuestra clase cliente, porque si bien implementamos el método autenticable, no hemos implementado los métodos aún de iniciar sesión y de set clave, pues, ¿no? Entonces vamos pues a implementar esos métodos para ver cómo quedaría, simulando pues un entorno real, ¿no? Digamos, yo estoy haciendo este feature, voy a terminar de hacer este feature. Entonces, para setear la contraseña, ya habíamos quedado pues que, eh, listo. Y vamos a tener un atributo clave, private string clave, y en el set clave, y vamos a ponerle que this.clave iba a ser igual a la clave que está viniendo como parámetro, ¿cierto? Es exactamente la misma implementación que había en el anterior. Y aquí en iniciar sesión vamos a hacerlo dinámico, ¿sí? Vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a decirle if. Y aquí vamos a preguntarle if this.clave es igual a clave, ¿ok? Entonces return true, si no retorna falso. Y ya tenemos pues nuestro método para setear la clave. Aquí yo defino qué clave voy a usar y aquí yo defino pues mi inicio de sesión. Y para el caso del contador no hay nada porque no inicia sesión, entonces lo dejo fuera. Vamos con el administrador, porque el administrador también inicia sesión y también necesita una clave. Aparte de que también se define su bonificación. Entonces, vamos a decirle que el administrador va a recibir su bonificación como salario. Salario, get salario, perfecto. Y similar al anterior, vamos a definir private string clave. Aquí, en el set clave, ¿qué vamos a hacer? Is.clave, se me escapa una coma. Punto clave igual clave. Sienten que nuevamente comienza a oler un poco mal, ¿no? Aquí nuevamente tenemos un problema. If. Y aquí le decimos if this punto clave es igual a clave return true. Incluso si nosotros queremos hacerlo en una sola línea, dado que esta es una expresión booleana, podemos decirle simplemente return this punto clave igual a la clave. Y esto lo borramos. También es válido. Pero básicamente, estos códigos de acá, tanto este de aquí como este de aquí, son exactamente los mismos entre aquí y aquí, ¿cierto? Son exactamente el mismo código. Ambos tienen su atributo clave y ambos se quedan clave de la misma forma y prácticamente ejecutan el mismo código, la misma lógica. Vamos a dejarlo igual.
Y si bien digamos que no es un problema grave por ahora, porque la cantidad de código pues es ínfima, es una línea, de cierta forma se está repitiendo. Y este es un antipatrón que no queremos seguir. Sabemos pues que el código lo queremos reutilizar lo más posible y no es bueno repetir el código entre métodos. Entonces, para solucionar esto, vamos a implementar una nueva clase que va a ser una clase útil. Clase útil, ¿a qué nos referimos? Por clase útil estamos hablando de utilitarios, digamos, métodos que no le pertenecen a ninguna clase, pero que tienen cierta funcionalidad pues, para ayudar a ahorrar código y no repetir el código. Por ejemplo, un utilitario puede ser obtener fecha actual. Si tú necesitas obtener la fecha actual en múltiples partes de tu sistema, entonces tú no amarras el método obtener fecha actual a un objeto, lo amarras a una clase útil. ¿Por qué? Porque el útil va a estar disponible para todos. Es un utilitario, es como una caja de herramientas. Entonces, al ser una caja de herramientas común, cada uno agarra la herramienta que necesite. ¿Qué hacemos? Definimos un autenticación útil. Perfecto. Le damos a Finish. Y en autenticación útil vamos a definirle pues su clave. Private string clave. Y autenticación útil va a tener su método público. Iniciar sesión. ¿Qué va a recibir? Va a recibir un string clave. ¿Listo? Y el que va a retornar, prácticamente va a retornar lo mismo que estamos retornando acá. Entonces, lo vamos a copiar. ¿A qué quiero llegar con esto? Él va a retornar lo mismo de aquí y él va a tener public set clave. Ok. Aquí lleva string clave. Listo. Y él va a tener el mismo comportamiento aquí. De this.clave va a ser igual a clave. Listo. Ah, y acá es un void. Error mío. Listo. Entonces, ¿cuál es el fin de usar autenticación útil? Ahorrar código. ¿Por qué? Porque acá en cliente yo podría ahora llamar esa clase autenticación útil también. Y bien, ya hemos visto bastante cómo es que funciona herencia, polimorfismo, ejemplos aquí, pero aún no hemos revisado los ejemplos prácticos, las implementaciones reales. Eh, Estaba buscando ahí si podía mostrar algún código del ejemplo real que no haya sido hecho por nosotros. Y bueno, el código más a la mano que tenemos es el de la misma JDK. Si nosotros entramos aquí a la web de Java 8, a la documentación, vamos a obtener la información de cómo está escrito ese JDK y las implementaciones que tiene. Para el ejemplo vamos a agarrar aquí la interfaz map. No se preocupen ahorita en entender qué significa map. Map es una estructura de datos que de hecho la vamos a revisar en los siguientes cursos, pero vamos a centrarnos solamente aquí en interface. Bueno, aquí en la documentación van a encontrar pues las implementaciones que tiene, que las vamos a revisar también. De hecho, yo voy a ir abriendo unas aquí en el buscador. Y bueno, el objetivo de la clase, ¿no? ¿Qué es lo que hace todo? Si ustedes encuentran una clase que no saben qué es lo que hace o no entienden bien, vengan a la documentación. Aquí tienen una descripción muy buena de usos y qué representa esa clase, ¿no? Bueno, bajamos un poco más. Y en el resumen de la clase y de métodos nos dice acá, pues, ¿no? Qué métodos tiene, la descripción de cada uno. Y si se dan cuenta, pues, él va definiendo los métodos, pero la implementación, pues, no está. Solamente están definidos, pero te dice lo que retorna, te dice, pues, lo que soporta, ¿no? Pero no hay una implementación ya dicha. La implementación ya va del lado de la clase que implementa esta interfaz. Entonces, una de ellas es HashMap. Entramos a la clase HashMap y HashMap, ¿qué hace? HashMap implementa 3 interfaces. Sabemos pues que puedes implementar más de una interfaz. Entonces HashMap es serializable, clonable y implementa map. ¿Cómo es la documentación del HashMap? Bueno, te da aquí el resumen de los métodos del constructor y aquí te explica pues qué es lo que hace cada método según la implementación propia del HashMap. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo se va aplicando herencia y polimorfismo en el mismo JDK. Si se dan cuenta, aquí él no solamente implementa map, él implementa serializable. Si entramos a serializable,
vamos a llegar a la interfase del disable y a su vez es implementado por muchas otras clases. Por ejemplo, vamos a entrar a aquí Data Output Stream, también del JDK. Todo esto es JDK. Entonces, él implementa Value Base, IDL Entity, etc. Entonces, ya ustedes pueden ver cómo el JDK se basa mucho en conceptos básicos de herencia, polimorfismo. Por ejemplo, los mapas y el hash map son basados, digamos, en tipos de datos de árboles. Entonces, los algoritmos de búsqueda de ellos para ejecutar los métodos son bien particulares dependiendo del tipo de mapa que tú quieras. ¿Por qué? Porque él tiene linked hash map, tiene tree map, tiene enum map, hash map, como ya vimos. Entonces, ya aquí ustedes pueden ver todos los diferentes tipos de implementación para un mismo método. Este es un claro ejemplo de herencia y polimorfismo. De la misma forma puede ser con otras librerías, por ejemplo, las librerías del framework Spring, que es un framework de Java, librerías para conexión con base de datos. Ustedes saben pues que hay muchas bases de datos, tienes Postgres, MySQL, Oracle, SQL Server, etc. Pero normalmente nosotros ejecutamos un solo método connect y ese método connect es una interfaz. Ahora, ¿con quién te conectas tú? Se ve en la implementación. Hay MySQL Connect, Postgres Connect, SQL Connect. Entonces, el único método es connect, pero la implementación ya define pues qué tipo de driver vas a usar, y etc. Y bueno, esta es una implementación en la vida real de lo que son las interfaces, herencia, polimorfismo. Busquen más en el mismo JDK, tienen ahí la respuesta a la mano. Y bueno, obviamente en Internet pues los ejemplos abundan por montón. Recuerden que nada de esto sirve sin la práctica. Esto requiere mucha práctica y de la misma forma que lo han visto aquí, lo van a ver en el día a día. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí voy a crear un private autenticación útil, que es pues mi caja de herramientas, ¿no? Autenticación que está aquí abajo. Vamos a llamarlo útil, nada más, utilitario. Y en el constructor, cuando yo estoy creando mi cliente, vamos a definirle aquí un constructor. En el constructor por defecto yo le voy a decir que útil, bueno, vamos a mandar la buena práctica, gis.util va a ser igual a qué? A new autenticación útil. Perfecto. Entonces yo estoy inicializando siempre por defecto una autenticación útil en cada clase útil. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Si se dan cuenta, esto de aquí se llama composición de objetos. Es lo mismo que hemos hecho en el caso de la cuenta. Por ejemplo, aquí instanciamos un cliente y lo inicializamos como un cliente vacío. ¿Recuerdan en el curso anterior? Hicimos esto para que el cliente nunca inicie con null. Pero esto era lo que definimos como composición de objetos. Un objeto dentro de otro en el cual, bueno, tiene completamente sentido y es inicializado automáticamente. De la misma forma estamos aplicando el concepto de composición de objetos aquí. ¿De qué forma? Aquí en útil tenemos una sola forma de iniciar sesión. ¿Cuál es? Primero, seriar la clave. Segundo, comparar la clave. Una forma básica. ¿Podemos añadir reglas de negocio? Sí, se puede. Y tenemos un solo punto de entrada. ¿Y cuál es la ganancia? La ganancia es que aquí en iniciar sesión, yo simplemente puedo decirle return gis.util iniciar sesión y le mando la clave. Y de esta forma, este código que había aquí ya pasa a una clase útil. Pero ustedes se preguntarán, pero no es lo mismo. No sería como hacer la misma cosa. Aquí también puedo poner set clave. Aquí, si lo aplicas a una sola clase, puede que sí sea lo mismo. Puede que realmente pues no tenga el menor sentido. Pero recuerden que hay
3 clases creo que inician sesión en este sistema. Y esas clases que inician sesión, ¿cuáles son? Son cliente, administrador y gerente. Entonces aquí cliente me está dando un error, vamos a ver qué es. Es un punto y coma que me faltó aquí. Perfecto, no lo vi. Listo. Y aquí en administrador vamos a hacer la misma jugada, exactamente igual. Incluso si se dan cuenta, aquí en cliente yo ya puedo eliminar la clave. ¿Por qué? Porque nadie la está usando. Nadie está usando esa variable clave. Entonces, con esto que estoy logrando, desacoplar completamente la lógica de autenticación, inicio y sesión de mis objetos pues, de negocio. Aquí en administrador es la misma historia. Yo puedo borrar esto de acá y decirle que authentication útil. Perfecto. Y aquí en el constructor, vamos a llegar aquí, decirle public administrador. Listo. Y aquí yo le voy a decir que this.util es igual a new authentication util. Perfecto. Y de esta forma aquí yo solamente voy a llamar a un método que es this.util. No, acá no, perdón. Aquí estaba bien. Vamos a llamar aquí this.util.setClave y con la clave parámetro. De la misma forma acá, util.iniciar sesión con la clave. Y si se dan cuenta, si bien implementamos la interfaz y estamos implementando los métodos, desacoplamos también completamente toda la lógica de autenticación. Todo está aquí. Entonces el código quedó desacoplado. Incluso la clave ya queda a cargo de Authentication Util. Si se dan cuenta, mi cliente, mi administrador, ya tienen nada que ver con la clave o algo relacionado a la autenticación. Ya está todo limpio. Esto es otro de los beneficios de la composición de objetos. Esto no es un concepto nuevo, solamente la aplicación de un concepto que ya habíamos aprendido a nuestro concepto actual en el que estamos mezclando la composición de objetos con lo aprendido en herencia y polimorfismo. Entonces, ya volviendo a nuestro diagrama, vamos a ordenarlo un poco más. Ya hemos quedado pues que vamos a dejar los implements abajo, pero vamos a subir esto un poco aquí, listo, y lo vamos a ordenar. Los implements van a ir aquí abajo, ¿ok? Y los extends hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí en los implements este va a ser nuestro dominio, aquí abajo nuestro dominio de autenticación. Y aquí tenemos pues nuestro sistema intermedio, nuestro sistema interno, que va a ser, digamos, el nexo para iniciar sesión en el sistema. Pero a la vez también vamos a tener una clase utilitaria que va a ir por acá, que va a ser autenticación útil. Que esta clase va a estar dentro de cada uno de estos de acá. Entonces lo vamos a poner aquí junto más o menos, para que se entienda, de estos dos. Perfecto. Entonces, la lógica de autenticación está isolada aquí. La lógica de cómo yo inicio sesión está aquí. Él decide quién entra, quién sale. Y quién me marca si soy elegible para entrar o salir, autenticable. Se dan cuenta cómo automáticamente los conceptos ya salieron. Los conceptos ya están separados completamente uno del otro. Cada uno con su propia función, cada uno con su propio trabajo, su propia labor. La interfaz y la implementación de la interfaz me permitió separar ese concepto. Independientemente de eso,
mi funcionalidad anterior que yo construí está intacta. Administrador sigue siendo funcionario con todas las características, gerente sigue siendo funcionario con todas las características y de la misma forma con contador. El único que no se puede autenticar es contador porque así lo decidió el negocio. Entonces, mi sistema está, digamos, ya hecho, listo ya para crecer a cualquier escala prácticamente. Este modelo que hemos hecho aquí se puede replicar tranquilamente también en la clase cuenta. ¿Cómo? Si vamos aquí a cuenta, podemos pues crear una interfaz cuenta. Aquí está marcado como clase abstracta, pero puede ser si vuelto una interfaz y que cada uno, por ejemplo, acá hay un caso bien curioso. Miren acá. La clase cuenta es abstracta y tiene dos hijos que son cuenta de ahorros y cuenta corriente. Y cada uno implementa su método SAC. Y en este caso él cobra comisión y cuenta de ahorros no cobra nada de comisión. Eh, si nosotros necesitamos personalizar más ese comportamiento, podemos poner incluso una interfaz nueva que sea, por ejemplo, cobrar impuesto o cobrar comisión. Con esa interfaz marcamos que cuenta corriente cobra comisión. Entonces sería un extends cuenta implements cobrar comisión. Es un ejemplo más de cómo podemos abstraer eso. Entonces, nuevamente, como les voy diciendo, practiquen bastante este concepto de interfaces y polimorfismo y herencia, porque es lo que se ve en el día a día de trabajo aquí como desarrollador. Y bien, felicidades. Por fin consiguieron terminar el tercer curso bueno, el tercer módulo, por así decirlo, de su curso de Java. Y este ya es un punto de quiebre. En este momento ustedes, así como lo vimos en el video anterior, ya saben incluso hasta cómo funciona por dentro la JVM, saben la estructura base de funcionamiento de la misma JVM, de la JDK. Entonces, el haber aprendido ya sobre herencia, polimorfismo, la relación entre objetos, composición entre objetos y cómo hacer que el sistema vaya escalando de acuerdo a cómo el negocio va creciendo, porque si se dieron cuenta, comenzamos con un requerimiento bien pequeño, que era un funcionario, y miren cómo él fue creciendo a lo largo pues, del curso, de los requerimientos que fueron llegando del negocio, y siempre de una forma buena, de una forma escalable. Comenzamos solamente con un funcionario, después implementamos cuentas, después implementamos gerentes, por último implementamos clientes. Entonces, eh, el tipo de relación que creamos entre los mismos objetos, los diagramas, espero que hayan sido de mucha utilidad también, eh, ya es la base para conceptos mucho más avanzados. Incluso van a poder entender mejor cómo funcionan los diferentes frameworks de Java ahora que tienen este concepto bien aprendido. Y bueno, espero que el curso haya sido de mucha utilidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Yo disfruté mucho enseñando. Entonces, recuerden, cualquier duda al foro y practiquen mucho. Yo les prometo que los siguientes cursos van a ser aún mucho más interesantes, pero si bien fue un poco difícil, créanme pues que la ganancia que están obteniendo en ese momento es incalculable.
Nos vemos ya en el siguiente curso. Recuerden practicar y listo, nos vemos.